Ahí estaba él, la lluvia goteando de su cabello, un bebé en sus brazos y una mirada que no había visto desde el día de nuestra boda. «También es tuyo», dijo. «Y Liz, ella se ha ido». «Soy Marlo, tengo 32 años, y sí, mi esposo me dejó solo semanas después de nuestra luna de miel para cuidar a una mujer que juró que era solo una ex moribunda. Ahora ha vuelto con un bebé y una historia que no cuadra del todo. Si fueras yo, ¿lo aceptarías de nuevo o cerrarías esa puerta para siempre? Dime, ¿qué harías? Deja tus pensamientos abajo. Antes del bebé, antes del golpe en la puerta, antes de que todo se desmoronara, mi vida era tranquila, no perfecta, pero constante. Ilustraba libros infantiles desde un estudio iluminado por el sol en Portland, mi mundo solía estar hecho de tinta, papel y silencio. Luego conocí a Reed. Nos cruzamos en una galería en el centro, él no estaba mirando el arte, me estaba observando a mí dibujar en un rincón. Con un vaso de plástico de merlo, dijo que parecía que estaba dibujando un secreto. Le dije que probablemente sí. Reed era terapeuta, de esos tranquilos, escuchaba más de lo que hablaba. Le gustaba el jazz, los crucigramas y doblar la ropa mientras aún estaba caliente. Él fue mi primer lugar seguro. Salimos despacio, sin fuegos artificiales, solo velas, largas caminatas y conversaciones que divagaban desde la infancia hasta los libros y lo que nos hacía llorar. Nos casamos bajo álamos en Santa Fe, con salvia en el aire y mi velo atrapando el viento como una vela. Nuestra casa en Portland era pequeña pero perfecta, él tenía una oficina arriba para las llamadas con clientes, yo tenía mi estudio de arte junto a la ventana, con la hiedra trepando. Las mañanas olían a canela y agua de pintura, las noches sabían a vino y al hombro de Reed. Él siempre me hizo sentir elegida. Pero incluso en nuestros momentos más suaves, había una sombra que aprendí a ignorar, Liz. Ella era su larga historia, habían estado juntos durante años antes que yo. Terminaron cuando ella se mudó a Nueva York. Él dijo que había terminado, sin amargura, solo sin concluir. A veces lo pillaba ensimismado cuando su nombre salía a relucir. Decía cosas como, ella me enseñó a quedarme quieto, o Liz fue la primera persona que entendió mis silencios. Intentaba no inmutarme cuando decía eso porque todos tenemos a alguien antes. Pero luego llegó la primavera. Una noche Reed llegó tarde a casa, el cabello húmedo por la lluvia, los labios tensos. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano como si estuviera a punto de romperse. Liz tiene cáncer, dijo, glioblastoma en etapa 4 terminal. Me dijo que su hermano se había puesto en contacto, que ella no tenía familia cerca, que había preguntado si él podía ir a apoyarla. No me preguntó qué pensaba, dijo, tengo que irme. Y recuerdo haber pensado, ella se está muriendo, pero ¿por qué siento que algo dentro de mí acaba de empezar a morir? Los primeros 3 días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Reed envió un mensaje de texto una vez diciendo que había aterrizado, otra vez que Liz parecía más débil de lo esperado y que quería decir que las cosas son complicadas. Luego nada, ni llamadas, ni fotos, ni actualizaciones, solo un silencio denso y rancio como el agua de pintura dejada fuera durante la noche. Traté de decirme que no me desquiciara, que no lo hiciera personal, él estaba ayudando a una mujer moribunda, no de vacaciones en sus brazos. Pero es curioso lo que empiezas a notar cuando tu casa está demasiado quieta y tu café siempre está caliente porque no hay nadie para beberlo contigo. Dejó de usar nuestro calendario compartido, no había puntos verdes en FaceTime ni actividad de Spotify. Solía poner jazz relajado mientras escribía en su diario. Revisé su Instagram, aunque rara vez publicaba, pero algo dentro de mí esperaba una migaja. En cambio, encontré algo más, una foto etiquetada de una librería local en Santa Fe, la favorita de Liz, me había dicho una vez. La foto no era de él, pero el pie de foto decía, brunch con el alma más hermosa que conozco. A veces el amor da la vuelta. No quise asumir, no quise ser la mujer que acechaba su propio matrimonio como una extraña, pero luego hice clic en el perfil. Era Liz, todavía sonriendo, todavía radiante, todavía no moribunda. Llevaba gafas de sol y sorbía un mimosa. Quizás era de hacía semanas, quizás no significaba nada, pero cuando acerqué la imagen, llevaba un pañuelo que una vez había visto doblado en el cajón de Reed. Cerré la aplicación, apagué mi teléfono, me senté en el pasillo donde la luz de la mañana solía caer sobre sus zapatillas. Susurré, por favor, que no sea lo que parece.
Pero algunas verdades no necesitan gritar, susurran en los detalles, en las zonas horarias que no coinciden, en el suspiro de su voz cuando finalmente llamó y sonaba casi feliz. Dijo que Elise estaba empeorando, pero sus palabras no eran pesadas, su voz tenía un aire como alguien que recuerda algo dulce. Esa noche abrí el cajón donde guardaba sus diarios, estaba vacío. Y fue entonces cuando supe, Reed no fue allí para despedirse, fue allí para recordar lo que se sentía al ser el primero en ser elegido. Le envié una foto de mi nueva ilustración, un oso cepillándose los dientes rodeado de estrellas. Reed no respondió. 3 horas después me envió un mensaje de texto, acabo de llegar de la clínica. Se ve genial. Pero supe que algo andaba mal. Revisé la marca de tiempo de la foto, eran las 11:08 de la mañana. La clínica donde afirmaba estar cerraban al mediodía los domingos. Su mensaje llegó a las 5:42 de la tarde. Era algo pequeño, solo un retraso, una confusión. Pero cuando amas a alguien, empiezas a memorizar el ritmo de sus mentiras. 2 noches después me llamó. Escuché campanas de viento de fondo, no monitores de hospital, no el zumbido silencioso de una habitación de hospicio. Campanas de viento. El porche de Elise, dijo rápidamente como si le hubiera preguntado, no lo había hecho. Su voz estaba relajada, más ligera. Le pregunté cómo estaba Elise, dudó, dijo que entraba y salía del sueño, mayormente tranquila. Luego me preguntó cómo estaba el jardín. Le dije que había replantado la lavanda. Dijo, a ella le encantará eso. Silencio. Quise decirte a ti, añadió, pero ya era demasiado tarde. Ese desliz abrió algo. A ella le encantará eso. Terminé la llamada temprano culpando a una fecha límite que no tenía. A la mañana siguiente fui a su panadería favorita y compré una tarta de limón, la llevé a casa, la puse en el mostrador de la cocina y la miré fijamente. Solíamos compartir esas los sábados, cortadas por la mitad, con el mismo tenedor. Ahora simplemente estaba allí intacta, esperando a alguien que estaba en otro lugar, cuerpo o mente, ya no podía saberlo. Esa tarde recibí un mensaje de una amiga en común, sin saludo, solo una captura de pantalla. Era la historia de Instagram de Elise, una foto borrosa de 2 tazas, una con la letra E y la otra con la R. El pie de foto decía, algunas advertencias vale la pena recordarlas. Me dije que podría haber sido cualquiera, pero Reed me había dicho una vez que la taza de café de Elise siempre era de cerámica azul, desconchada cerca del asa, porque ella nunca tiraba las cosas. Esa era la taza de la foto. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que Reed no llamaba para ver cómo estaba, llamaba para salir de nuestra vida, poco a poco, mentira a mentira. No buscaba encontrarlo, juro que no. Solo estaba buscando un borrador de factura en el portátil de Reed, lo había dejado, dijo que no lo necesitaba mientras estaba cerca de la clínica. La pantalla se encendió sin contraseña, nunca me había ocultado nada, hasta ahora. Abrí la carpeta de descargas por costumbre, pasé por delante de PDFs y formularios de seguro, hasta que un archivo llamado Alquiler Casa Cedro Abril me llamó la atención. Casa Cedro, eso no era una clínica, era una cabaña de vacaciones en las afueras de Taos. La habíamos visto el otoño pasado para nuestra escapada de aniversario. Hice clic, reserva confirmada del 3 al 10 de abril. 2 huéspedes, una cama queen size. Mis manos empezaron a temblar. En su bandeja de entrada, el correo electrónico de confirmación estaba marcado como destacado, otro correo electrónico debajo, preferencias de comidas, vegano más sin gluten. Notas, y Liz siempre preguntando a los camareros si el pesto tenía piñones. No lloré, todavía no. Volví al escritorio e hice clic en fotos. Había una carpeta llamada personal. Hice clic. La primera imagen era de Reed sentado en un columpio del porche, y Liz apoyada en su hombro, su rostro hundido en su suéter. El pie de foto decía, nosotros por fin. La marca de tiempo era de hace 3 días. Hace 3 días me dijo que estaba durmiendo en un catre en una habitación de hospital, leyéndole en voz alta entre tratamientos. En cambio, estaba acurrucado en un porche en las montañas, usando el mismo suéter que le compré la Navidad pasada. Mi pecho se apretó, no por rabia, sino por claridad. Esto no se trataba de que Elise se muriera, se trataba de que Reed eligiera, y no era a mí.
No se había ido para ser su cuidador, se había ido para ser su amante. Y no solo había traicionado mi confianza, había reutilizado nuestra historia de amor, los mismos lugares, las mismas palabras, el mismo suéter, solo que yo ya no era la persona en el encuadre, solo el fantasma fuera de él. No dormí esa noche, simplemente me senté en la cocina, envuelta en la vieja franela de Reed, observando cómo la tarta de limón se hundía lentamente en su molde de papel de aluminio. Me conté 100 versiones diferentes de la historia, una donde entró en pánico, una donde Elise lo manipuló, una donde todo esto era solo un deseo desesperado de morir que había ido demasiado lejos. Pero ninguna de ellas podía explicar la sonrisa en esas fotos, la forma en que él la miraba, la forma en que solía mirarme a mí. Abrí nuestro álbum de bodas, pasé mis dedos por la página donde me besó la frente bajo una guirnalda de luces de hadas. Recordé los votos que susurró tan suavemente que solo yo pude oír, incluso cuando se ponga tranquilo, todavía te elegiré. Y ahora estaba tranquilo, y él no estaba aquí. Mi madre solía decir, nunca pierdes a alguien de golpe, lo pierdes en pequeñas traiciones, una llamada perdida, un tono cambiado, una mentira tan pequeña que parece nada, hasta que un día eres la única que sigue sosteniendo el hilo y se te está escurriendo. Le escribí un correo electrónico no para enviarlo, solo para evitar desmoronarme. Le pregunté, ¿alguna vez te despediste de ella o fui solo una pausa entre capítulos? ¿Es así como el amor se ve para ti, algo que reciclas cuando se vuelve incómodo? Lo borré. No estaba lista para enviar nada, ni siquiera estaba lista para gritar. Pero había terminado de fingir. Miré alrededor de nuestra cocina, el romero que planté en primavera, la taza con una M grabada, la acuarela que enmarcó la Navidad pasada. Esto también era mío, y no iba a dejar que se convirtiera en un telón de fondo para la historia de reencuentro de otra persona. Si regresaba, no regresaría a la misma mujer, porque esa mujer, la que se mantuvo en silencio, la que le dio el beneficio de cada duda, murió en el momento en que él miró a Elise como solía mirarme a mí y no se inmutó. Hay una foto que guardo en el cajón de mi escritorio, no está enmarcada, no está expuesta, solo guardada. Estamos sentados en los escalones del porche en Santa Fe. Era la mañana después de nuestra boda, estoy descalza, sosteniendo café, Reed tiene la cabeza en mi hombro, los ojos cerrados como si nunca quisiera que ese momento terminara. Me veo pacífica y joven y completamente convencida de que el amor real, permanecía. Saqué esa foto la noche después de encontrar los correos electrónicos, la sostuve como si pudiera explicar algo que se me había escapado. No lo hizo, solo me recordó lo buenos que somos fotografiando mentiras. Recordé algo que me dijo una vez. Estábamos acostados en la alfombra en medio de una tormenta, compartiendo historias que nunca le habíamos contado a nadie. Él dijo, solo una persona me ha hecho sentir como en casa. Y yo había creído sin dudar que era yo. Pero tal vez yo era solo el refugio en el que entró antes de volver al fuego que siempre ardía demasiado brillante. Esa noche no lloré. Recogí todos sus diarios, los que dejó. Los até con cordel, los puse en una caja y la dejé junto a la puerta, no como una ofrenda, no como una amenaza, solo una línea suave y final entre quien era y quien me negaba a ser de nuevo. Cuando abrí la puerta, no jadeé, no me inmuté, ni siquiera hablé, simplemente miré fijamente. Reed estaba en el porche empapado de pies a cabeza, su cabello rizado por la humedad, sus manos temblorosas. Y en sus brazos, un bebé envuelto en una manta floral, dormido, pacífico. Su nombre es Rowan, dijo, su voz apenas un susurro. Y Liz, ella se ha ido. No dije nada. Solo me aparté no para dejarlo entrar, sino para dar espacio a la tormenta detrás de él para que pasara. No se movió de inmediato, sus ojos buscaron en mi rostro suavidad, furia, algo familiar. No lo encontró. Cuando finalmente cruzó el umbral parecía más pequeño, no por la lluvia, sino por algo hueco detrás de sus costillas. Noté el gorrito del bebé tejido a ganchillo, de un amarillo pálido, el tipo que Elise habría elegido, suave, delicado, como la versión de sí misma que quería que el mundo recordara. Reed se movió torpemente. No sabía a dónde más ir, dijo. Asentí una vez, sin lástima, sin bienvenida. Lo conduje al sofá, él acostó a Rowan suavemente sobre una manta doblada. Ella se revolvió, soltó un suspiro y volvió a dormirse, como si el mundo no acabara de abrirse de nuevo. Vertí 2 vasos de agua, puse uno delante de él, no me senté.
Él me miró empapado, despeinado, desesperado. Necesito contarte todo, dijo. Mi voz salió baja, incluso más cortante de lo que él recordaba. Lo harás. Y lo decía en serio, me lo contaría todo. Pero esta vez, no estaría escuchando como su esposa, estaría escuchando como la mujer de la que había hecho una mentirosa. Y no estaba aquí para hacerle sentir perdonado. Ella mintió, dijo sin preámbulos, sin dudar, solo 2 palabras que cayeron como piedras. No pregunté quién, ambos sabíamos. Y Liz nunca tuvo cáncer, continuó. Fingió todo, los escáneres, el diagnóstico, incluso el mensaje de voz de su médico. Su hermano nunca estuvo en contacto, todo fue ella. Mi pecho no se apretó, no me dolió, simplemente se asentó. Reed se pasó una mano por el cabello mojado, sus ojos parpadearon hacia el bebé que seguía durmiendo, sin darse cuenta de que acababa de convertirse en una parte permanente de nuestra ruina. Me lo dijo hace 2 semanas, dijo justo después de que naciera Rowan. Dijo que solo lo admitió porque pensó que me iría si no confesaba. No dije nada. Estaba enfadado, furioso. Le dije que necesitaba tiempo, que volvería a Portland, que quizás podríamos hablar. Su voz se quebró en esa última parte. No me inmuté, no lo rescaté del silencio. Él lo llenó solo. Pero a la mañana siguiente ella se había ido. Dejó una nota diciendo que no estaba destinada a ser madre, que lo sentía y que yo necesitaba estar con alguien mejor, alguien constante, alguien como tú. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era patético. Levantó la vista, los ojos rojos no por las lágrimas, sino por el agotamiento o la vergüenza. No sé cómo lo permití, susurró. Pensé que se estaba muriendo, pensé que le debía algo. Alcanzó el vaso de agua, su mano temblaba. Pensé que estaba siendo compasivo, pero solo estaba siendo estúpido. Me crucé de brazos. No, dije, estaba siendo egoísta. No confundas las 2 cosas. Su boca se abrió como si quisiera discutir, pero no lo hizo, simplemente asintió lentamente como un hombre que finalmente se da cuenta de que ha quemado la casa y, de todos modos, esperaba un lugar cálido al que regresar. Miré a Rowan, pequeña, quieta, y me pregunté, ¿era el final de algo o el principio de otra cosa? No pido nada, dijo Reed. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los ojos fijos en sus manos en lugar de las mías. Sé que no te merezco. Simplemente no sabía a dónde más ir. No respondí. Me levanté, vertí agua caliente en la taza con el borde astillado, la que él solía usar, luego busqué otra, vertí la mía en esa. Una elección silenciosa pero clara. Me observó, notó la diferencia, no dijo nada. No necesito disculpas, dije finalmente, ni ahora, quizás nunca. Él asintió como si entendiera. Pero hombres como Reed rara vez entienden de verdad. Escuchan tus palabras, pero no las razones detrás de tu tono. No sé qué hacer, admitió, su voz quebrada. Tengo un hijo ahora, no sé cómo ser padre. Y Liz, ella no quería esto, no puedo hacer esto solo. Esa última frase quedó suspendida en el aire como un cebo, pero yo no mordí. Caminé hasta el borde de la sala de estar, miré a Rowan. Ella se revolvió en su sueño, las cejas fruncidas como si incluso en sueños el mundo le resultara desconocido. Ella no es la razón por la que estás aquí, dije suavemente. Reed parpadeó. Volviste porque no tenías a dónde más ir, no porque de repente recordaras que yo era suficiente. Abrió la boca, la cerró de nuevo, el silencio era más fuerte que cualquier discusión. Busqué una pequeña libreta que guardaba junto al sofá, anoté 3 nombres, un pediatra, un consejero de duelo y un abogado. Arranqué la página y se la deslicé hacia él. Necesitarás los 3. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no aparté la vista. Ayudaré a Rowan, porque ella no pidió nada de esto. Luego me di la vuelta, no dramáticamente, no con ira, solo con intención, y mientras caminaba hacia el pasillo, escuché su respiración entrecortada, pero no me detuve, porque la versión de mí que podría haberlo hecho se había ido, y la mujer que quedaba en su lugar finalmente había recordado como irse mientras aún se mantenía erguida. Reed se quedó la noche no en mi cama, ni siquiera en la habitación de invitados. Puse una manta y una almohada en el sofá, le dije dónde estaba la fórmula para bebés,
donde guardaba los paños para eructos extra y que el lado de la casa era más tranquilo a las 3 de la madrugada. Él no discutió. Esa noche me acosté en mi habitación, escuchando los leves crujidos de las tablas del suelo, escuchando la vacilación, el arrepentimiento, cualquier señal de que aún pudiera ser el hombre en quien alguna vez confié. Pero todo lo que escuché fue la suave respiración de Rouen y Reed caminando de un lado a otro. Al amanecer lo encontré de pie en la cocina, con la camisa arrugada, el cabello desordenado, sosteniendo una botella que claramente no sabía cómo preparar. Se la quité de las manos, mezclé la fórmula, se la devolví, sus dedos rozaron los míos y me miró como si esperara que me quebrara, que dijera algo amable, perdonador. En cambio, señalé la mecedora junto a la ventana. «¿Le gusta el movimiento?», dije. Se sentó lentamente, se meció suavemente y susurró, «Se parece a mí». Permanecí en silencio, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque ese no era el punto. Él me miró. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero quizás podríamos hablar alguna vez, solo nosotros». Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir». «Pero aún así ayudaste», dijo en voz baja, «no tenías por qué hacerlo». Lo miré a los ojos, tranquila, clara. «Ayudé a Rouen porque es inocente, porque eso es lo que hacen las personas decentes». Abrió la boca, luego la cerró. «No eres el peor hombre que he conocido, Reed», dije, «pero tampoco eres el hombre con el que me casé, y no tengo espacio en mi vida para fantasmas que pretenden haber vuelto para quedarse». Él apartó la vista. Volví hacia el pasillo, pero me detuve en el umbral. «Descansa un poco, necesitarás tus fuerzas». Él asintió, pero la esperanza en sus ojos se atenuó, porque en algún lugar muy profundo, finalmente comprendió. Ya no estaba enfadada, ya no estaba rota, había terminado. Él se fue a la mañana siguiente con nada más que una bolsa de pañales, una botella y un bebé que aún apretaba el puño como si se preparara para el mundo. No hubo despedida dramática, ni abrazo final, ni discurso de lágrimas pidiendo una segunda oportunidad, solo una mirada desde el umbral, como si todavía pensara que yo podría cambiar de opinión si se quedaba allí el tiempo suficiente. Yo no lo hice. Él se alejó lentamente como si esperara el sonido de la puerta detrás de él abriéndose de nuevo, pero yo nunca me moví, y tampoco lo hizo mi silencio. Al mediodía mi teléfono empezó a vibrar, primero fue Elena de nuestro círculo universitario. «Ella nunca le gustó a Elise», escribió. «¿Viste el hilo? Mira Facebook, está mal». Inicié sesión, no porque necesitara pruebas, sino porque quería ver cuán rápido se desmorona la gente cuando la actuación se viene abajo. Ahí estaba, una publicación de una de las compañeras de trabajo de Elise, larga, detallada, capturas de pantalla, mensajes con marcas de tiempo donde Elise alardeaba de reclamar lo que siempre debió haber sido mío. Como sabía exactamente cómo atraerlo de vuelta, fingir enfermedad, fingir dulzura, fingir arrepentimiento. La gente estaba enojada, pero no conmigo, estaban furiosos por mí. Un usuario escribió, «Ella utilizó la enfermedad como arma, eso es imperdonable». Otro, «¿A cuántas personas ha manipulado así?». Al anochecer, Elise expone, era tendencia en Twitter en nuestra región. Alguien incluso desenterró un blog de bienestar que Elise había escrito, lleno de citas sobre la curación a través de la verdad y la construcción de relaciones sobre la transparencia sagrada. La ironía aparentemente tiene una fuerte memoria digital. Luego la antigua clínica de terapia de Reed actualizó discretamente su sitio web, su perfil desapareció, su enlace de reserva se fue, sin declaración, simplemente desapareció como si no pudieran eliminar la asociación lo suficientemente rápido. Y sin embargo no me sentí vindicada, solo me sentí agotada, de la forma en que solo la supervivencia emocional te agota. Algunos amigos se acercaron, algunos con compasión genuina, algunos, me di cuenta, solo querían los detalles, algunos se quedaron en silencio. Esos eran los que una vez vitorearon a Reed y Elise en las cenas, los que decían, es un hombre tan centrado. Ahora no estaban seguros de qué lado tomar. Déjalos ir, déjalos a la deriva, ya no sostenía a nadie que no me hubiera sostenido a mí. Ese fin de semana, di un paseo por el barrio, sin maquillaje, sin auriculares, solo presente. Pasé junto a una pareja empujando un cochecito, la mujer me sonrió, no con lástima, no con preocupación, sino con algo más parecido al respeto. Y me di cuenta de que no siempre necesitas explicar tu fuerza, a veces simplemente caminar con la barbilla en alto, los ojos al frente, el corazón firme,
es suficiente para recordar a la gente que el dolor no tiene la última palabra. El dueño de la librería que conocía desde hacía años, una mujer llamada Miriam con gafas violetas y sabiduría directa, me entregó una bolsa de papel a la mañana siguiente. Sin recibo, dijo. Dentro había una copia de tapa dura de Jane Eyre, una pequeña nota amarilla pegada en la página del título, ardiste en silencio, y de alguna manera eso fue más ruidoso. Me quedé junto a la ventana ese día, observando a una madre enseñar a su hijo pequeño a sostener una mariquita sin aplastarla, y por primera vez desde que Reed dejó ese porche sosteniendo al hijo de otra mujer, sonreí sin sentir que le debía una explicación a nadie. El bebé no era mío, pero el futuro, ese sí era absolutamente mío. La semana pasada encontré un calcetín diminuto en la ropa, todavía doblado, todavía limpio, se había caído detrás de la secadora, uno de Rouen, creo. Lo sostuve por un momento más de lo que pretendía, luego lo guardé en un cajón que ya no abro a menudo. La gente asume que el cierre es un evento como un veredicto judicial o una confrontación final, pero para mí, llegó silenciosamente en pedazos en té de menta, en la luz del sol golpeando la misma esquina de la pared cada mañana. No me mudé de la casa, todos pensaron que lo haría, demasiados recuerdos, decían. Pero me quedé, repinté el estudio, compré cortinas nuevas, quité nuestras fotos de boda, no por amargura, sino porque mis paredes merecían historias que aún tuvieran un futuro. Algunos días me siento en el columpio del porche con una manta y un libro, los vecinos saludan, ya no preguntan por Reed, la mayoría ni siquiera menciona a Elise, lo cual es un regalo a su manera silenciosa. Mi madre me envió una caja un mes después de que todo sucediera, dentro había postales que le había escrito años atrás, desde el campamento, desde la universidad, desde Nuevo México la semana antes de mi boda. En la parte de atrás de una había una frase que había olvidado escribir, todavía no sé qué es el amor, pero creo que lo sabré por lo que me haga lo suficientemente valiente como para alejarme. La puse en la nevera. El perdón llegó más lento, no para Reed, sino para mí. Tuve que perdonar a la versión de mí que creyó demasiado rápido, la que doblaba sus camisas con cuidado incluso cuando su instinto le decía que algo andaba mal, la mujer que dejaba pasta de dientes extra en el lavabo porque él siempre olvidaba la suya. Ella no era débil, solo tenía esperanza. Y ahora sé que la esperanza no es un defecto, es una puerta. Algunas personas piensan que debería haber luchado más, debería haber gritado más fuerte, debería haber quemado todo hasta los cimientos. Pero no necesité llamas para ser libre, necesité quietud, una sensación de lo que no llevaría conmigo y a quien no seguiría hacia atrás. Rouen envía dibujos a veces, retratos con crayones, soles con ojos y figuras de palitos tomadas de la mano. Reed incluye notas cortas, nada emocional, solo actualizaciones. Está bien, empezó a caminar, le dijo mamá a la maestra de la guardería e hizo llorar a alguien. Los leo, sonrío, no respondo. Hay paz en el silencio ahora, no castigo, solo equilibrio. Empecé a dar clases de arte para niños los sábados, pintura con los dedos, libros de cuentos, risas. A veces una niña me pregunta, ¿tienes hijos? Y digo, en realidad no. Y eso se siente honesto porque lo que tengo es suficiente, un hogar que huele a cáscaras de naranja y papel limpio, un refrigerador lleno de comestibles solo para mí, un estante de libros que ya no me disculpo por amar y un corazón que todavía late con un ritmo completo y constante, incluso después de romperse. El dolor no me vació, me hizo más espacio para la alegría, para la curiosidad, para mañanas tranquilas que ya no duelen. Si pudiera volver atrás y hablar con la mujer que fui, la que vio a su marido alejarse en la mentira de otra mujer, diría esto: no necesitas ganar. No necesitas arreglar. Solo necesitas vivir lo suficientemente bien como para que ellos ya no pertenezcan a la página final de tu historia. Y lo he hecho, de verdad lo he hecho. Así que si esta historia encontró su camino en tus oídos, en tu propio dolor silencioso, en tu cocina a medianoche o en el largo viaje a casa después de que algo se rompió, sabe esto: no eres débil por amar, no eres tonta por confiar, no estás sola por elegir empezar de nuevo. Eres simplemente una persona que se atrevió a creer que la dignidad importa más que la venganza, y ese es el tipo de final que vale la pena contar. Si la historia te conmovió, comparte la tuya. En algún lugar, alguien está escuchando y esperando sentirse un poco menos solo.